Bien, el otro día estábamos hablando de una posibilidad, que me parece que en historias en Instagram, esto no lo subí en TikTok, pero bueno, lo subo ahora, sobre personas que han tenido un accidente de automóvil y han tenido lo que llamamos un latigazo cervical. El latigazo cervical es cuando, por ejemplo, tenemos un choque o hace un frenazo y nos empotran por atrás. Nuestro cuerpo como se mantiene rígido y nuestra cabeza se mueve hacia adelante, provocando que en la parte cervical se pueda llegar a producir una distensión, incluso en algunos casos una hernia, ¿no? Pacientes que tienen este tipo de problemas, más adelante, al cabo de X meses, cuando ya hay una recuperación casi completa o completa, en situaciones determinadas de mucho estrés, mucha ansiedad, les vuelve a aparecer exactamente ese mismo dolor, el dolor correspondiente a ese latigazo cervical. Sin embargo, cuando van al médico, cuando van a las urgencias, al traumatólogo, y les hacen un chequeo, se dan cuenta de que efectivamente no hay ningún tipo de distensión, ni hay ningún tipo de problema vertebral, ni hay ningún tipo de trauma en ese punto. Sí lo ha habido, pero ya no lo hay. Y estas personas pues se quejan de un dolor muy recurrente, ¿no? Y además que, como os digo, ¿no? Siempre en situaciones donde hay mucho estrés, mucha ansiedad o una situación traumática, como puede ser, estoy acordando de una persona, que ese latigazo cervical le venía en situaciones donde discutía con su mujer y más adelante, cuando su mujer le deja, hace ya tiempo, el dolor era tan insufrible que llegó a ingresarse y le estuvieron haciendo pruebas porque pensaban que podían tener un osteosarcoma en esa zona y no encontraron absolutamente nada. Era tal el dolor por la pérdida de su mujer que se transmite inmediatamente a la parte cervical. Vale, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hace que a mí me duela con una intensidad tan grande algo que en realidad pues no genera ningún tipo de herida, no tiene ningún tipo de trauma físico? Bueno, ya no lo hay, lo ha habido, ya no lo hay, ¿no? Bueno, aquí hay que ver un poco qué es lo que sucede en el cerebro cuando yo tengo una situación traumática de este tipo. Ante una situación como el golpe de un coche, que nosotros podemos pensar que, bueno, un golpe de un coche, pues a lo mejor en esas intensidades donde a lo mejor me puede haber chocado, me hayan chocado por detrás, en las que ha habido desperfectos materiales, pero aparte de ese latigazo cervical no ha habido, gracias a Dios, ninguna víctima o no ha habido una herida muy significativa. Mi cerebro también funciona como si hubiera pasado un trauma. ¿Por qué? Pues porque es algo inesperado. Acordaros lo que es un trauma psicológico, ¿no? Es decir, es algo que sucede, que es inesperado y que mi mente en ese momento no está capacitada ni para defenderme ni para salir corriendo. Todo mi cuerpo activa el sistema nervioso simpático, yo me pongo en una situación de tensión muy grande, donde yo estoy preparado para luchar o para huir. Lo que pasa es que en ese momento, en ese instante, yo no tengo el control de absolutamente nada de lo que está sucediendo. Al no tener el control, toda esa respuesta deja de ser operativa. Entonces ahí toda esa información que yo estoy viviendo a nivel de el recuerdo como tal, el pensamiento que yo pueda llegar a tener, la emoción que yo pueda tener o la sensación física que yo pueda tener, no se procesa, se queda almacenadita en la parte del hemisferio derecho y no se procesa el hemisferio izquierdo. Acordaros, el hemisferio derecho es el que conecta con todas las percepciones del cuerpo y también la que relaciona con la parte emocional. El hemisferio izquierdo es el que se encarga de coger sucesos que hayan sucedido, conectarlos con la parte emocional vinculada y también concretamente con la parte sensitiva o sensorial, física. Y esto es muy clave para entender lo que es el dolor, en este caso cronificado y sin un origen físico, sino que tiene ya una relación psicológica. Como os estaba diciendo, toda la información que se queda en ese hemisferio derecho y no se transmite al hemisferio izquierdo está incurriendo ya en lo que llamamos una respuesta traumática. ¿Por qué? Rápidamente os comento. Cuando nosotros pasamos cualquier tipo de situación, la que sea, que genera aprendizaje, toda la parte del hemisferio derecho, toda esa información que cogemos en los recuerdos a nivel emocional y a nivel sensitivo, le damos una conexión o una interpretación acerca de todo lo que ha sucedido en anteriores ocasiones y lo relacionamos. Yo siempre os pongo el mismo ejemplo del helado, ¿no? El helado en verano, el 4 de julio, tengo mucho calor, yo no he probado helado en mi vida, voy andando y de repente cuando pruebo por primera vez un helado, digo, uy, qué bueno,
Frío, uy, qué rico, además está muy bueno, sabroso, dulce, me gusta. Entonces yo cojo el recuerdo del helado, lo relaciono con la emoción de alegría que me está dando, además con la percepción de fresquito y además con la sensación agradable del dulce. Cojo, lo transmito al hemisferio izquierdo, digo, cada vez que quieras una situación donde necesites azúcar, donde además haya mucho calor y donde además, qué sé yo, estés con alguien que te apetezca estar, te vas a buscar un helado. Entonces yo ya aprendo esa situación. En el trauma eso no sucede. En el trauma no sucede porque yo intento protegerme. Volvemos un poquito al tema del coche. Situación, yo he sufrido un golpe por detrás, además ha producido un dolor físico real en el que yo he anclado y hay una lesión física real en ese momento, lo relaciono con una respuesta y además le doy un sentido, no tengo control en ese momento. Con lo cual, eso no pasa al hemisferio izquierdo, se queda en el hemisferio derecho para protegerme. ¿Para qué hace eso el cerebro? Bueno, pues porque ante una situación que no se puede llegar a procesar, conviene estar alerta. Al yo no tener el control, conviene que yo esté alerta ante situaciones parecidas. Y entonces me vuelvo súper sensible a situaciones muy parecidas. El problema es que como yo no lo he colocado, va todo en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que ante una situación traumática, una situación igual de estresante, o una situación que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que sí que sigue siendo estresante, en mi mente, como todavía no se ha procesado en el hemisferio izquierdo y como todavía queda anclada en el hemisferio derecho toda esa información, acordaros, emocional, del suceso y sensorial, yo la parte en la que yo estoy conectando con la situación estresante, por un condicionamiento y por una relación directa al no haberse procesado, la relaciono inmediatamente con el dolor físico. Así que a nivel de nervios que yo puedo llegar a conectar con esa sensación de dolor, yo estoy incurriendo en un fallo. Al mismo tiempo que yo tengo estrés, se vincula con la respuesta del dolor físico. El dolor es real, físico es real, pero no hay ningún tipo de lesión. De esa determinada forma, yo relaciono una situación que es ansiógena con una situación que me está produciendo el dolor. Espero que os haya quedado claro. Si no, preguntadme vuestras dudas, por favor.